Hola, mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Pues seguimos en este segundo bloque de esta semana en Argos Cursa, hoy 15 de enero del año 2015, en donde pues estamos transmitiendo a través de Argos Cursa Radio y adicionalmente grabamos el programa para poderlo transmitir a través de Charlas de Amparo en YouTube, en Twitter, en LinkedIn y en Google y en Facebook. De igual forma en mi perfil, José Eduardo Tellez Espinosa. Por cierto, cuando veas que hago así no significa que quiero golpear a alguien, sino es va por mi familia y va por la academia. Entonces eso es solamente para compartírtelo. Significa cuando elevo los puños para nuestros seguidores de Argos Cursa. Pero bueno, continuemos. Entonces estamos hablando de los requisitos de la demanda de amparo. Hice referencia a qué sucede en este tipo de casos en donde estás redactando tu demanda de amparo. Estamos hablando de la parte del proemio, estamos hablando de que ahí, aparte de poner el nombre y domicilio del quejoso o quien está promoviendo y en su representación, quien viene, se señala por regla general el domicilio para recibir notificaciones y se señala a la persona autorizada para recibirlas. Estas personas en las materias civil, mercantil, laboral, patronal y administrativa deben de ser licenciados en Derecho o abogados a efecto de que puedan tener las facultades que están previstas en el artículo 12, primer párrafo de la nueva ley de amparo. ¿Qué te puedo decir en este sentido? Un tema del que podemos abordar más allá. Muy interesante el tema del domicilio. El tema del domicilio, por jurisprudencia de la Corte, queda establecido también que puede señalarse en el lugar de residencia, aunque la ley precisamente no establece el concepto residencia, pero es muy importante por interpretación jurisprudencial. El domicilio para recibir notificaciones debe estar en el lugar de residencia del tribunal, no es en el lugar de jurisdicción. Aquí hay alguna pequeña deficiencia legislativa en la ley de amparo, por cuanto en ocasiones combina domicilio, residencia y jurisdicción, que no es exactamente lo mismo. El juez de distrito tiene jurisdicción en todo su distrito. O sea, los diversos municipios o incluso estado, como es en el caso de Puebla, coincide, es unidistrital Puebla. O sea, solamente hay un distrito y es el mismo sexto circuito. Entonces, no es que puedas señalar domicilio en el lugar de la jurisdicción, porque entonces podría señalarlo, ejemplo, en Tehuacán, a pesar de que los juzgadores federales, los jueces de distrito, están en San Andrés Cholula, Puebla. Entonces, lo que se hace es, se debe de entender que se señala el domicilio en el lugar de residencia del juzgado. Por interpretación jurisprudencial, la Suprema Corte determinó que adicionalmente al lugar de residencia se puede señalar el domicilio en la zona conurbada. Y la zona conurbada es la zona que está precisamente adyacente a ese municipio en donde se encuentre el juez de distrito. Muy interesante porque de repente en la práctica algún actuario puede confundirse. Lo cierto es que si colinda con cualquiera de sus puntos del municipio donde se encuentra residiendo el juez de distrito, eso será zona conurbada. Y al ser zona conurbada, válidamente se podrán hacer notificaciones en ese lugar. Entonces, ese es el tema del domicilio. ¿Qué pasa si tú, desconociendo esta parte, señalas domicilio fuera de la residencia? Pues bueno, para darte acceso a la justicia, el juez de distrito te va a requerir para que señales lugar en el domicilio o residencia del juez de distrito. Por cierto, ya lo dije en un video anterior, cuando me refiero a juez de distrito en amparo indirecto es porque por regla general son quienes tramitan los amparos indirectos, aunque hice también referencia al tema de la jurisdicción concurrente, que es el superior de la autoridad responsable, y también hice referencia a lo que viene a ser el caso de los tribunales unitarios, que también resuelven amparos indirectos.
estos amparos indirectos contra otro juez, contra otro magistrado de tribunal unitario, siempre y cuando su acto no sea sentencia definitiva. Si fuera sentencia definitiva, en ese tipo de casos no podrá conocer el tribunal unitario, sino tendrá que conocer el juez de distrito. Tendría que conocer en amparo directo seguramente un tribunal colegiado, porque estamos hablando de que si es una sentencia definitiva, entonces sería un tribunal colegiado en amparo directo quien conocería. Pero en todos los demás casos en donde, imagínate, resuelve un tribunal unitario una apelación que no sea contra sentencia definitiva, en su contra procede amparo indirecto que se tramita entre el magistrado del tribunal unitario más cercano. Nosotros aquí en el sexto circuito tenemos 2 magistrados del tribunal unitario, entonces uno conoce del otro y recíprocamente, uno como autoridad responsable y otro como juez de amparo de primera instancia, siendo un señor magistrado, pero se erige en un juzgador de amparo de primera instancia y en su contra procede el recurso de revisión ante el tribunal colegiado por regla general. Entonces, dijimos, señalas el domicilio, señalas a los autorizados y en estos temas específicos que dijimos, civil, mercantil, administrativo y laboral patronal, tiene que contar con cédula profesional el abogado o licenciado en Derecho para poder fungir como autorizado. Y mucho cuidado porque por interpretación jurisprudencial los autorizados, ejemplo, no pueden, conforme a la anterior ley de amparo, aún no se pronuncia la Corte en la nueva ley más que en un asunto, bueno, una contradicción en donde dice si se trata de aquellos asuntos donde lleven de por medio la manifestación de protesta de decir verdad, no puede hacerla el autorizado porque ese es un acto inherente al quejoso. Sería muy interesante si fuera un preventivo, nada más un acuerdo preventivo en contra de la presentación de la demanda, que faltaran copias, si el autorizado pues puede exhibirlas, no lleva ninguna protesta a decir verdad. Pero bueno, esos son puntos específicos a realizar. Eso está en el artículo 12 de la nueva ley de amparo y con esto regreso. No es indispensable que en la parte superior derecha ponga los datos de identificación o el asunto, porque pues, técnicamente no es un oficio, es una demanda, pero si lo quieres hacer está bien, puedes poner ahí demanda de amparo y el nombre del quejoso versus alguna de las autoridades y otras, y pues harán datos de identificación para saber que esa es la demanda de amparo. Dirigirla al juez de distrito en turno, ponerle presente o el lugar en donde esté residiendo, empezar diciendo el nombre del quejoso, ahí puede ser por sí o su propio derecho, o sea, cuando no va por conducto de un representante, puede ser a través de un representante o en el caso concreto incluso a través de un defensor. Si fuera incluso a través de un defensor, establece la propia ley de amparo que para efectos de la sola manifestación la procedencia del amparo no es obstáculo, sino que si se promueve por conducto del defensor, el juez de distrito hará en este caso el requerimiento respectivo para poder mandar a solicitar al juez responsable que envíe las constancias respectivas que acrediten la personalidad del promovente, en este caso como defensor. Entonces es en el caso de los asuntos penales preponderantemente. Bueno, vale la pena, tengo algunas jurisprudencias y algunas tesis que creo que pueden sernos de utilidad. En este tipo de jurisprudencias y tesis que son algunas de la Suprema Corte, te puedo comentar lo siguiente. Por ejemplo, hay una tesis de la segunda sala, que es una jurisprudencia, la 47 del 2002 de la segunda sala, registro 186-786, que hace la interpretación del artículo 116, fracción primera, que ahora es el artículo 108, fracción primera. En esta se puso a consideración
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como ponente, entonces, paz descanse el señor ministro don Juan Díaz Romero, se hace referencia a si la omisión de señalar el domicilio particular del quejoso bastaba para tener por no interpuesta la demanda. En este caso, pues se reiteró un criterio, y por lo mismo así se resolvió la contradicción, que el artículo 116 fracción primera, ahora 108 primera, sigue siendo vigente esta jurisprudencia de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva ley de amparo, porque no se opone al contenido de la nueva legislación. Se llegó a establecer que no implica que el promovente del juicio de garantías tenga que señalar en lo que respecta a su domicilio uno de carácter particular, sino que el legislador únicamente le impuso el deber de indicar un lugar donde le resulte más práctico, cómodo o conveniente recibir las notificaciones que tengan que hacérsele de manera personal. Entonces, por lo que el señalamiento del domicilio del quejoso no es inexcusable, sino solo conveniente para pues aún si falta, es subsanable para la marcha del procedimiento. Entonces, bueno, es una jurisprudencia muy interesante, pero desde luego se refiere al requisito del domicilio del quejoso como su domicilio particular, pero el 108.1 dice, pues sí, debe de decir un domicilio, pues que sea el que resulte conveniente. En la anterior ley de amparo todavía existió la jurisprudencia 37 del 2001 del Pleno de la Suprema Corte, que decía que la personalidad del amparo indirecto debe de llevar también las copias conforme al 120 de lo que viene a ser el escrito aclaratorio. Es conveniente también saberlo si te hacen un acuerdo preventivo, que hablaremos también sobre este trámite nuevamente. Entonces también hazlo con las copias respectivas para que obren en el expediente y a su vez pueda correrse el traslado con ellas a las demás partes en el juicio. La semana pasada también hice referencia al tema de la protesta de decir verdad. Ya esto va relacionado más con el tema de la manifestación de hechos, y un tema que fue por allá en el 2006 donde se volvió a abordar, que dice: demanda de amparo, la manifestación bajo protesta de decir verdad requerida en la fracción cuarta del artículo 116 de la ley de amparo constituye un acto de carácter personalísimo que solo puede realizar quien promueva la demanda de amparo. Es la jurisprudencia 88 del 2006, segunda sala, registro 174745, que sigue estando vigente conforme a sexto transitorio y conforme a la cual la misma Suprema Corte, en algunas otras jurisprudencias que veremos, ha establecido que el quejoso es el que tiene que realizar esta protesta de decir verdad, y por ello todo escrito aclaratorio que lleve de por medio la manifestación de protesta de decir verdad, como por ejemplo la fecha de conocimiento de los actos, debe ser signada por el quejoso. Debe ser signada por el quejoso, no por su autorizado, porque el autorizado no puede comprometerse desde el punto de vista práctico para poder presentar esta protesta de decir verdad. Respecto al artículo 108 tercera, en el caso del juicio de amparo, pues podemos también tener en cuenta unos criterios de tribunales colegiados bien interesantes. Ahí, y con todo respeto para algunos jueces de distrito, en ocasiones al quejoso se le dificulta conocer la denominación exacta de la autoridad responsable, y como consecuencia debe ser más un hecho notorio para el juzgador el poder determinar cuál es la autoridad. Este tribunal colegiado es la tesis 20.06.401, tercer tribunal colegiado del 27º circuito. Su rubro es autoridades responsables, aun cuando el quejoso las mencione incorrectamente o con imprecisiones. Si ello no impide al juez de distrito identificarlas, deberá corregirse oficiosamente ese error y tenerlas por señaladas con su denominación correcta, a fin de no interpretar la demanda con rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo. Entonces, pues es una tesis por demás interesante, en donde este colegiado, al igual que el segundo colegiado en materia civil de sexto circuito,
Él considera, bueno, sus compañeros consideran que hay que hacerle un requerimiento previo al quejoso para que especifique cuál es la autoridad a la que se está refiriendo. Suele pasar mucho con los cambios de sexenio, que en ocasiones cambia la denominación también de la autoridad. Entonces, debe ser más un hecho notorio para el juzgador. Si el quejoso viene siendo referencia a la anterior denominación, pues corresponde al juzgador hacer la corrección. Pero ¿qué te parece si en el siguiente bloque seguimos hablando de esto? Mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.